Hola, soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Hoy vamos a hablar del Salmo 23. Quizás estamos hablando de uno de los textos bíblicos más conocidos por todos, creyentes y no creyentes. Y dice así, por lo menos en el versículo 1 comenzaremos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este salmo es un salmo compuesto por el rey David. David conocía muy bien la faceta y el oficio de pastor. Él, desde pequeño, era el que se ocupaba de pastorear las ovejas de su padre, Isaí. Y como él sabía ese oficio de pastor, utilizó esta comparativa para hablar acerca de la relación entre Dios y él. Y obviamente esa relación se amplía entre Dios y cada uno de nosotros. Pero también, y tengámoslo en cuenta en próximos días que estaremos viendo este salmo, que este salmo, al igual que el Salmo 22, que hemos terminado en el programa anterior, como el Salmo 24 que veremos próximamente, son tres salmos de los considerados mesiánicos, o sea que hablan proféticamente del Mesías, hablan proféticamente de lo que iba a vivir el Mesías, o sea, Jesucristo. Y en este caso, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Las ovejas son unos animalitos que tienen algunas características. Por ejemplo, la terquedad. Pero por otro lado, son muy indefensos. No tienen ese espíritu de supervivencia como otros animales. Necesitan ser guiados. Necesitan del apoyo de su pastor permanentemente. De hecho, David decía en el texto bíblico, después cuando se va a enfrentar a Goliat, previamente cuando habla con Saúl, él cuenta que cuando venía un lobo, él se enfrentaba al lobo como pastor para defender a las ovejas, y cuando vino un oso o un león, él se enfrentaba al oso y al león. Porque las ovejas no tienen garras, no tienen una dentadura fuerte, no son esos animales que tienen una agilidad y una velocidad para escapar, no son los que tienen pinchos, básicamente son bastante indefensos. Y así David, él, a pesar de que era un rey, y a pesar de que era un rey guerrero que ganó cientos de batallas, sin embargo, él se sentía de esa manera con Dios. Una dependencia de Dios que él tenía. Y esa es la misma dependencia que nosotros tenemos de Dios, cada uno de nosotros. Por eso cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Precisamente, y lo vamos a ver dentro de unos minutos, la labor del pastor era que nada le falte a las ovejas. Por un lado, el cuidado de los enemigos y por el otro lado, la provisión para sus necesidades. Ahí vemos la labor de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Ahí vemos, porque proféticamente la Biblia habla de Jesucristo como el príncipe de los pastores, significa el principal, el más importante de los pastores.
De tal manera que la Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas, y Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros que nos consideramos ovejas de su prado. Y por otro lado, también la Biblia habla en muchos, innumerables pasajes bíblicos, habla del pastor y de las ovejas como Dios como pastor e Israel como sus ovejas, Dios como pastor, la iglesia como sus ovejas. Son muchos los pasajes bíblicos que hablan así. Por eso, qué importante que hoy podamos verdaderamente entender los cuidados del pastor. El pastor cuidaba a sus ovejas de tal manera que fortalecía la perniquebrada, o sea, aquella que se había quebrado una pierna. El pastor a la oveja que se había perdido la iba a buscar, dice que deja a las 99 para ir a buscar a la que le falta. O sea, es el interés por ti que quizás hace mucho tiempo que no te acercas a tu pastor, al príncipe de los pastores, y Dios quiere llegarse a ti y te está buscando. Y quizás está utilizando este medio, el que estás viendo ahora, esta palabra, para acercarse a ti y que tú entiendas que tú eres esa oveja perdida a la cual el Señor se está acercando. Porque Dios utiliza radio, televisión, redes sociales. Usa el método que sea para llegar hasta ti y que te des cuenta que si te sientes como una oveja descarriada, perdida, que Dios dejó las 99, no es que las abandonó, sino que como están seguras, las deja a buen recaudo y va a buscarte a ti para acercarse a ti y para traerte en sus hombros. Dios, como buen pastor, nos enseña a través de ese oficio, de tal manera que el pastor utilizaba, por ejemplo, el aceite de oliva para curar a las ovejas en sus enfermedades, para curar las heridas. Se ocupaba de los bichitos que le entraban o por los ojos o por los oídos, las enfermedades que tenía. Ese es nuestro Dios, ese es el buen pastor, que cuida de cada uno de nosotros. ¿Que cuida de ti? Sí. Y vuelvo a hacer esta comparativa. Una oveja. Tú eres oveja del Señor, oveja de su prado. Y como tal, Dios se ocupa de ti. De tal manera que dice, no te dejaré ni te desampararé. Quizás tú que te sientes como una oveja desamparada, Dios en esta hora quiere que dejes de sentirte desamparada, porque Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Conocemos tus caminos hoy, Señor. Hoy adoramos a un Dios que conocemos. Porque tú nos has pastoreado, Señor. Porque tú estás a nuestro lado. Tú cuidas de nosotros, Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Dile al Señor. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Sí, Señor. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Dile a Él. Nada me faltará. Oh, nada, nada me faltará. Nada me faltará. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Dile al Señor, muéstrame tus caminos. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti, Señor. En ti espero.
cantaremos un cántico de nuestro corazón. En ti he esperado, en ti esperaré. Dilo conmigo, todo el día, y cada noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti, Señor. Y continuamos con el Salmo 23, ya el versículo 2, donde dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Eso era el oficio del pastor, buscar un lugar donde las ovejas puedan pastar y abrevar, y a su vez descansar. Como animal rumiante que es las ovejas, lo que hacen es comer y descansar. Por lo tanto, encontrar delicados pastos que satisfagan su hambre y lo hagan descansar, y agua de reposo, no agua turbia ni agua torrentosa, sino agua limpia y de reposo. Esa era precisamente el oficio del pastor, que David, como dije antes, conocía bien. Y él cuenta cómo él se sentía de que Dios hacía con su vida, cómo Dios se ocupaba de sus necesidades, porque quiero decirte que Dios conoce todas nuestras necesidades. De hecho, mejor que nosotros mismos. ¿Por qué? Recordemos, Dios es nuestro creador. Nadie conoce mejor un coche que el ingeniero que lo diseñó. Nadie conoce mejor las necesidades de ese coche que el fabricante. Nuestro fabricante y nuestro diseñador, que es el Padre que está en los cielos, conoce todas nuestras necesidades. Y conoce verdaderamente, es más, Él vivió en nuestra situación. Dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, que no pueda compadecerse de nosotros. Significa que no pueda entendernos. Dios sí que nos entiende. Jesucristo sí que nos entiende, porque Él estuvo en un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y como el mío. Por lo tanto, Él vivió lo que tú vives y lo que yo vivo, nuestras necesidades. Él sabe lo que son nuestras necesidades, físicas, emocionales, espirituales, la necesidad de sustento, la necesidad de abrigo, la necesidad de atención, de comprensión, la necesidad de amor, la necesidad de cuidado. Él conoce todas esas necesidades. Por eso en el versículo 1 Él decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando nos encontramos que cosas nos faltan es porque quizás no estamos buscando en Dios, estamos buscando en otros sitios, como ovejas que se van del rebaño a buscar en otros sitios. Pero si permitimos que Dios ejerza esa función de pastor en nuestras vidas, encontraremos que nada nos faltará y que precisamente en lugares de delicados pastos, no lleno de abrojos, pinchos, delicados pastos para descansar y aguas de reposo donde ser pastoreado, abrevar.
Cuánta paz hace falta en este mundo. Cuánto gozo genuino hace falta en este mundo. Pero ¿saben por qué hace falta? Porque no permitimos que el Señor sea nuestro pastor. Porque de una u otra manera huimos de ser pastoreados, de ser guiados y de ser sostenidos o sustentados. Hay algunos porque piensan que lo que Dios le ofrece es más aburrido. Hay otros que porque piensan que ahí afuera hay mejores cosas, fuera de Dios, fuera del pastoreo del Señor, hay mejores cosas. ¿Cuántas ovejas perdidas? ¿Cuántas ovejas perdidas? Como el hijo pródigo que pensó que fuera del cuidado de la casa de su padre iba a estar mejor. Y gastó todo lo que tenía y terminó comiendo las algarrobas de los cerdos. Terminó comiendo la comida, terminó deseando lo que comían los cerdos, deseándolo comer él. Hasta que en un momento reaccionó y dijo, iré a la casa de mi padre, aunque más no sea para que me trate como uno de los jornaleros. Se dio cuenta que él ahí estaba anhelando la comida de los cerdos cuando en la casa de su padre había abundancia de paz, abundancia de pan. ¿Cuántos hay que están comiendo, que se alejaron de su pastor, de Jesucristo, el príncipe de los pastores? No estoy hablando que te alejaste de la iglesia y del que pastoreaba tu iglesia, no, estoy hablando que te alejaste de Jesucristo, porque preferiste vivir en este mundo, lo que te ofrecía este mundo. Y ahora, después de haber malgastado tu vida, estás desencantado, sucio, solo, abatido. Pero en este día es donde el Señor te hace sentir que Él dejó a las 99 por ti. Él se acerca a ti a través de este mensaje para que tú puedas entender y comprender cuánto te ama y que el pastor, el príncipe de los pastores, Jesucristo, quiere volver a traerte a su redil porque Él sigue teniendo lugares de delicados pastos para que tú descanses, tu alma descanse y aguas de reposo donde ser pastoreado.